Cordial saludo, mi nombre es Oscar Portillo. Junto con el compañero Maenel López Duarte y la compañera Eli Giuliano, entrevistaremos al amigo Duván Pérez. El siguiente trabajo consta del énfasis en la investigación de programación de producción y la programación de proyectos, cómo se lleva a cabo en cada tipo de programación, el alcance que este tiene en la productividad de una compañía y su impacto al final ante el cliente. Las características de la programación de producción y las características de la programación de proyectos, cómo se programan, tiempos y ejecución de cada una de ellas, su finalidad dentro de la capacidad de producción y dentro de una compañía. Analizaremos también las características de la programación de producción y la programación de proyectos, qué tienen en común estos dos tipos de programación, qué diferencias hay entre ellas y cómo se complementan una con la otra. Basado en la empresa Pinturas y Yeso, con el permiso del compañero asesor otorgado por el gerente de esta compañía o de esta empresa, que se basa básicamente en la venta de materiales de construcción y la elaboración de estos mismos trabajos. Procedemos a explicar la programación de operación. La programación de operación es la clave del proceso de producción de una planta de producción, ya que ésta tiene en sus manos los tiempos de entrega y esto depende de factores muy importantes como son los equipos con los que cuentan. En este caso, la empresa Pinturas y Yeso cuentan con la realización de trabajos acabados, cielos rasos, baldosa, entonces ahí varía mucho el material con el que ellos cuentan. Está calificada para realizar cada proceso y el espacio para operar y los inventarios actuales y cantidades requeridas. Esto entra en la programación de operaciones. También dentro de la programación de operaciones encontramos lo que es la programación por lote, que es cuando se programa mediante máquina y de acuerdo a su capacidad. También encontramos la gráfica de Gantt, que es la que planteó Henry Gantt en 1917. Aquí se toma en cuenta lo que se llaman cuellos de botella, los cuales indican cuál es el suministro más escaso y pueden mitigar su efecto. También entra la capacidad finita, la cual es donde se utiliza en una planta de producción cuando programan múltiples trabajos en diferentes centros de trabajo. Optimizan también los recursos para minimizar los cuellos de botella y lograr mayor productividad. Entran los despachos, que son donde se deciden las prioridades en la fabricación, puede ser por centros de trabajo. También entran los sistemas de información, es donde se incorpora. Bueno, cuando hablamos de la programación por proyectos, nos referimos a hablar de obras únicas, obras que siempre van a tener un plan que no va a ser repetido. Esto se da porque obviamente cada uno es diferente y cada uno tiene sus diferencias en cuanto al tema de materiales, en cuanto a la mano de obra, nunca van a ser la misma cantidad y el mismo tipo de material no va a ser igual, los servicios que se van a brindar no son iguales, no son los mismos. Entonces por esa razón se dice que la programación de proyectos siempre es única cada vez que se realiza. Es decir, que para cada proyecto se debe hacer una programación específica. Además de esto, la parte económica también influye porque el flujo de caja que existe en cada proyecto es diferente, dado que no en todos se necesita tener un presupuesto establecido, no en todas se necesita tener un presupuesto extra para la falta de materiales o si hay algún daño dentro del trabajo. Entonces siempre va a variar, eso es lo que tiene de específico el tema de la programación por proyectos, el cual cuenta con 3 pasos importantes que se deben de cumplir para que esta sea de manera clave. Estas 3 partes son la programación, la estructura y división del trabajo y el control del proyecto. En la programación hablamos de organizarse, donde se reúnen todos los socios, los implicados dentro del proyecto, y para organizar y definir
exactamente qué es lo que se va a realizar. Por otro lado, pasaría a la división del trabajo, que es donde se distribuyen las funciones de cada uno de los operarios y se delegarían los sectores en los que cada uno se centraría específicamente. Por último, el control, que sería la parte donde se verificaría que sí se esté realizando de forma correcta y que sí se están cumpliendo con los objetivos pactados. Ya como último sería pues el cierre del proyecto, que ya sería la parte en la que se verificaría la calidad con la que se realizó cada una de las funciones y que se haya dado el resultado esperado por el cliente. Don Duván, ¿qué cargo tiene la empresa y qué actividades realiza? Muy buenas tardes, mi nombre es Duván Pérez, soy gerente de producción. Soy la persona encargada de vigilar de que todos los procesos de nuestros materiales se hagan en perfectas condiciones como tal, ¿cierto? También realizamos las actividades que realizamos nosotros son los acabados de manos de obra, los cielos rasos, todo lo que tiene que ver con obra blanca como tal, ¿cierto? Eh, ujú. ¿Cuál es la diferencia entre programación de operaciones y programación de proyectos? La diferencia entre estas dos operaciones, la programación de operaciones se basa en la ejecución de las actividades que se realizan en planta como tal, teniendo en cuenta las habilidades de los colaboradores, con las máquinas disponibles que tenemos a la hora de que cuando entramos en operación. La otra diferencia que podemos encontrar en la programación de proyectos es básicamente estamos enfocados en conseguir un resultado único, claramente con el diseño de implementar estrategias sobre el producto que permita generar una planificación a la hora del desarrollo. Por otra parte, Te pregunto, ¿en qué sí. momento se complementa la programación de operaciones versus la programación de proyectos? Sí, en primera instancia se complementa la programación de operaciones con la programación de proyectos al momento de la planeación como tal, donde se estipula áreas encargadas de ejecución y uno de los protagonistas de la producción, la cual nos va a ayudar a la fabricación del producto terminado. Ah, excelente.